Y a esta hora se encuentra ya con nosotros el licenciado Bolívar Izquierdo, expresidente de la Unión Nacional de Educadores Núcleo de El Azuay. Él es maestro de aquí de la provincia y con quien vamos a abordar precisamente sobre estos temas. Hay un incremento, licenciado Izquierdo, muy buenas noches, gracias por acompañarnos, en el salario básico para el próximo año de $425, pero mientras esto sucede, ustedes han venido enfrentando algunas dificultades y tropiezos en esta exigencia de lograr una equiparación salarial. Coméntenos cómo está este proceso. Teníamos entendido que debía cumplirse hasta finales del mes de octubre, pero hemos podido conocer también que en el transcurso de estos días debería ya darse por concluida esta equiparación. ¿Cuál es la situación? Bienvenido. Muy buenas noches, muchas gracias. Siempre un honor estar con ustedes. Bueno, efectivamente, quiero en esto ser enfático, ¿no? El gobierno viene un tanto confundiendo a la población y el Ministerio de Educación al plantear que el magisterio ha recibido una alza salarial, y queremos ser enfáticos que no existe tal alza salarial. Lo que existe aquí es una equiparación salarial, es decir, yo creo que no hay cosa más justa. No puede haber en el Ecuador ciudadanos de primera, de segunda y tercera. Tal vez por título sí, digamos maestros con mayor preparación o menor preparación académica. Pero nosotros estábamos ubicados como servidores públicos 3 y los empleados o servidores públicos 1 que hacen la misma tarea que nosotros, las mismas horas que nosotros. La diferencia es que nosotros nos trasladamos a lugares lejanos, ellos se trasladan a su oficina y está bien, no, eso no vamos a debatirlo, me parece correcto. Pero nos ponen como servidores 3, ¿por qué? Y la exigencia mediante la huelga de hambre es que nos equiparen, es decir, que seamos también servidores públicos 1, ya que hacemos la misma tarea. Cumplimos las mismas horas de trabajo, incluso yo diría un poco más, repito, por el tema de que personalmente salgo a las 5 de la mañana a mi casa para poder llegar a mi trabajo a la hora puntual. Entonces, claro, esa hora de transportarme a mi establecimiento educativo no cuenta para el ministerio como hora trabajada, sino cuenta como el traslado a la oficina, pero no es lo mismo trasladarse a la Gaspar Sangurima que trasladarse a Tarqui o a Nabón, etcétera. Eso fue la exigencia, no hubo tal alza salarial. Y también nosotros lo que veníamos planteando es que se hayan reformas a la Ley Orgánica de Educación Intercultural. Una ley caduca, una ley que ya no le servía al magisterio y no le servía a la educación, por ejemplo, en el tema de seguridad de los estudiantes, en el tema de violencia en las aulas, en el tema de los laboratorios, en el tema de concurso de méritos y oposición, para que sean las y los mejores quienes vayan a los distritos, a las jefaturas zonales, y no se vuelva esto un botín político. Es decir, a mi compadre que me ayudó en la campaña yo le pongo de ministro de Educación, a mi comadre le pongo de jefe zonal, etc. No digo que hayan comadres, pero así se juega en educación. Yo creo que en educación debe estar un ministro que conoce educación, que ha recorrido los establecimientos educativos. ¿La ministra Brown no estaría cumpliendo con estas exigencias, con estos requisitos? En absoluto. Yo lamento decirlo, la ministra es una dama y merece mi respeto, y yo la respeto como el que más. Pero ese respeto que le tengo como mujer, porque así debe ser, no hace que yo cierre los ojos y vea en ella una mujer que no conoce en el tema educativo, que no ha caminado en educación. Mire, para poder trabajar en educación hay que conocer los sectores más lejanos, las escuelitas que están botadas. Hay escuelas que tienen más goteras que alumnos. ¿Sí? Hay escuelas donde los chicos tienen que sentarse en el suelo. Fíjese, yo mismo he visto en este caminar, y hace días atrás, un colegio que está por aquí muy cercanito, que una niña tenía que hacerse de puerta para taparle a su amiguita que estaba en el baño. Imagínense, esa calidad de educación es la que tenemos en el país. Eso es terrible. Y una ministra que no dice nada frente a aquello. Ahora, licenciado Izquierdo, dimos lectura previo a este diálogo, cómo estaría constituida la proforma presupuestaria en materia de educación y salud. Se habla de que efectivamente para el año 2023 va a haber un incremento de $598 millones, es decir, un 17,5% más en el presupuesto. ¿Estos recursos son para la equiparación salarial? ¿Van de ahí o a dónde van estos recursos? A ver, yo le comento, hagamos un poquito de historia rapidito. La ley de educación dice y decía en la época del correísmo, toda la época del correísmo, decía que la educación, el presupuesto general para educación debe ser del 6%
6% del Producto Interno Bruto. Y los gobiernos, y el gobierno de Correa en ese entonces, y no digo que él sea el culpable, ya pasó, eso es historia, la gente sabrá recordarlo bien o mal, ese asunto de cada persona. Sin embargo, digo, los gobiernos desde ese entonces se comprometieron en ir subiendo el 0.5% anual hasta llegar al 6%. Han pasado 15 años. Y no se llega al 6%. Fíjese que el año pasado estuvo en el 3.5%, es decir, ni siquiera la mitad del presupuesto destinado constitucionalmente para educación no se cumple en este país. Lo que significa, en buen romance, que a los gobiernos no les interesa la educación. Pero en cambio sí queremos estudiantes de primera, queremos educación de calidad, pero con un presupuesto totalmente ineficiente, incompleto. Ese es el problema que vive la educación en el país. Hoy se ha subido unos milloncitos ahí por ahí más, yo creo que un poco para tapar el tema. Se manejan los números, se dice que es el 17.2% más que el año anterior, más que el 2022, lo cual no es cierto. Es el 17%, sí, pero de acuerdo al presupuesto que estaba en el 2022. Pero la Constitución manda el 6%. Y entonces los gobiernos lo que deberían decir es si hemos llegado al 6% o hasta dónde hemos llegado. Esa es una realidad, esa es la verdad constitucional de la Carta Madre, ¿no? Y no nos vengan a engañar con estos cuentos que siempre nos vienen engañando. Les repito, la educación está realmente en crisis, ha vivido en crisis. Yo creo que los maestros hacen realmente magia para poder todos los días volver a abrir las instituciones educativas, y lo peor del caso es que el Ministerio de Finanzas del gobierno y el Ministerio de Educación, perdónenme la comparación, pero se parecen al perro del hortelano, ¿no? Es decir, no hacen pero tampoco dejan que hagan. Sí, hoy ellos dicen que van a asumir la competencia de educación y hablan de uniformes y hablan de un desayuno que ya nadie lo quiere, por Dios, pero yo no sé en dónde se pierde la gente. Y siguen gastando el dinero que debería servir para... ¿Cuál es el problema con este desayuno? Bueno, es que fíjese usted, si yo le traigo a usted todos los días durante 10 años una colada de máchica, usted me va a decir, por favor, yo le agradezco mucho, pero ya no me dé eso. ¿Hasta cuándo, no? Y es eso lo que está pasando con la colación. Es decir, ya van 15 años de lo mismo y los chicos, los estudiantes lo botan. Que es triste ver eso. Es triste ver cómo los estudiantes, un poco obligados por recibir la colada, la van y la botan. O van y la desperdician por ahí. Es dinero del Estado que está invertido sin razón de ser. Y eso lo venimos repitiendo hace rato. ¿Queremos el desayuno? Por supuesto que sí, pero hay que mejorarlo, pues. Hay que mejorarlo, hay que irle variando todos los días, hay que irlo mejorando. Yo recuerdo hace muchos años atrás, cuando yo estaba todavía de profesor joven, le comento ahora ya un poquito de edad, no muy viejo, por supuesto. Sin embargo, en ese entonces se entregaba desde arroz, atún, carne, se entregaba el chocolate, la leche clean, etcétera, y se iba variando, ¿no? Hoy el gobierno testarudo dice, no, toman esto porque yo quiero que tome, y realmente nadie hace caso a aquello, ¿no? Ahora, licenciado, otro de los temas que realmente viene preocupando muchísimo es el tema de la seguridad que están enfrentando los establecimientos educativos, los niños, las niñas, los adolescentes, los jóvenes frente a la inseguridad. Podemos ver que diariamente se viraliza en las redes sociales hechos en los cuales jóvenes estudiantes son víctimas de atracos en los alrededores de los establecimientos educativos. Pero además preocupa muchísimo la seguridad dentro de las escuelas, dentro de los colegios. En estos días se denunció recién una violación en un colegio público en la ciudad de Quito a una adolescente, una violación grupal además en uno de los baños, y hoy una madre de familia denuncia y exige que se investigue un caso de abuso sexual a su hijo, un niño de tan solo 5 años de edad. ¿Están cumpliendo los establecimientos educativos los protocolos que les corresponde en casos de este tipo? ¿Está cumpliendo además el Estado ecuatoriano con esta protección que deberían tener los chicos para poder trasladarse de manera segura desde los establecimientos educativos a sus casas y desde sus casas a las escuelas y colegios? Bueno, ahí hay muchas cosas, digamos, mucho hilo que tejer, ¿no? A ver, primero vamos en el tema de que efectivamente el gobierno quitó o retiró a los conserjes de los establecimientos educativos. Mal o bien, ellos controlaban o ayudaban a controlar el tema de entrada y salida de los estudiantes. Los retiraron y dejaron ciertos colegios con no sé qué privilegios, pero los dejaron hasta con guardias de seguridad.
En otros colegios ya no hay conserjes, no hay ni quien limpie el establecimiento, primera cosa. Segunda cosa, el país vive una ola de falta de valores terrible, ¿sí? Terrible. Y eso parte del hecho desde el propio gobierno, es decir, en un país en donde todos los días hablamos de corrupción, hablamos de robos, ¿qué sociedad podemos construir? ¿No? En un país en donde todo lo que usted aprende en el establecimiento educativo, todos los valores que se les enseñan a los estudiantes, de un golpe y porrazo, perdón la expresión, se acaban cuando los chicos van y abren el internet sin control de nadie, ¿cierto? Y páginas realmente terribles que existen en el internet, que no tienen control en nuestro país, que digo yo, es uno de los pocos países que todavía no logra controlar aquello. En otros países ya está legislándose algo, acá nada, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos controlar aquello? Es muy complicado, y más aún cuando los chicos salen de la universidad y no encuentran un norte, es decir, no ingresan a la universidad, no encuentran trabajo, falta de oportunidades en completa cefalía. Y entonces, claro, son víctimas de aquellas bandas delincuenciales que les ofrecen un modus vivendi, entre comillas, ¿no? Un modus vivendi de drogadicción, de alcoholismo, de drogas en las calles. Yo creo que deberíamos abrir mayores oportunidades para la juventud. La universidad no puede seguir siendo selectiva, la universidad debe ser para los jóvenes. Yo digo, ¿quién les ha dado al ministerio, quién le ha dado la facultad al presidente de decidir qué es lo que los jóvenes quieren seguir o deben seguir? Terrible. Mientras esto se siga dando en nuestra sociedad, seguiremos teniendo esto, es decir, tráfico de drogas, total falta de valores dentro de la institución educativa. Y por último, si en una institución educativa no hay suficientes maestros y los maestros tienen que hacerse 8 para dar todas las horas clase, para no dejarles libres las horas a los estudiantes, entonces ahí la inspección ya no existe. ¿Qué ha pasado en este caso con el concurso, con el famoso Ser Maestro, para llenar precisamente la cantidad de plazas que todavía están necesitando algunos establecimientos educativos, pero sobre todo para no tener tanto maestro contratado y que puedan ya ser parte de una actividad docente con ciertas seguridades como es el tener ya un nombramiento? Bueno, le diré primero que el maestro contratado cumple, digo yo, con mucha conciencia del trabajo. Sí, bueno, hay de todo, ¿no? Hay de todo, evidentemente. Pero yo he visto en los maestros contratados un profesionalismo bastante marcado. Y no hablar de los maestros con nombramiento provisional. Sin embargo, el proceso, la educación es un proceso. Si usted ese proceso lo corta en la mitad, queda un vacío, una laguna, que va a venir a ser cubierta por un nuevo profesor que tiene que acoplarse, ¿no es cierto?, a la forma de trabajo, conocer a los estudiantes. Y ese conocer a los estudiantes significa 2 o 3 meses. ¿Sí? Ahí está la laguna de la que estamos hablando, primero. Segundo, el concurso Ser Maestro en la provincia y en el país existen miles de maestros con título de 4º y hasta 5º nivel que están haciendo cola y son elegibles. Ya el mismo ministerio les declara elegibles, es decir, ustedes están listos para ya tener su nombramiento, y sin embargo no se les entrega el nombramiento. Se caduca. ¿Cuál es el problema? ¿Qué es lo que está pasando? Es sencillo desde mi punto de vista, y ojalá me esté equivocando, pero le voy a dar mi punto de vista. Me parece que es mejor tener un maestro contratado, ¿no es cierto?, al cual yo le puedo obligar y amenazar, y al cual yo le puedo presionar para que haga lo que yo quiero, que tener un maestro con nombramiento que sea dilucidante y que no haga o no obedezca las órdenes absurdas que vienen desde el Ministerio de Educación. Es mi punto de vista. Y yo creo que es la única salida que le encuentro a este entuerto terrible. O sea, yo no le encuentro otra alternativa, otra explicación a lo que está haciendo el Ministerio. Realmente no la encuentro. ¿Podemos conocer quizás las cifras? ¿Cuántos maestros contratados existen del total? ¿Cuál es el porcentaje? Bueno, ahí hasta donde yo conozco, más del 60% de la población docente son contratados. Le pongo nada más un ejemplo. En mi institución trabajamos 15 maestros y de los 15, 12 son contratados. Es decir, un poco para ir entendiendo las cifras, ¿no? Que es más fácil de entender así. Es decir, hay muchísimos maestros contratados que este año están, el próximo año ya no están, o en medio año, que es peor, es más terrible, ¿no? En medio año le dice, usted ya sale de aquí. ¿Por qué? Nadie sabe, es un secreto.
¿no? Hace años atrás nosotros teníamos la Comisión de Ingresos y Cambios, y en la Comisión de Ingresos y Cambios les decíamos a los maestros, usted va a salir, usted pide el cambio y usted va a salir, es decir, vaya preparando todo, ¿no? El proceso de inducción del nuevo maestro, vaya preparando los documentos, vaya despidiéndose de sus estudiantes. Hoy no, de la noche a la mañana dice, usted salió y al día siguiente está otro profesor. Es un caos terrible y yo no le encuentro otra explicación que la que le di hace un momento atrás. Bien, licenciado, tenemos ya que ir cerrando este diálogo, quizás algún comentario adicional. Sí, yo quería llamarles a mis compañeros maestros y maestras a unificarnos, a unirnos nuevamente para realmente lograr que la educación en el país mejore. Yo creo que el pasado, hay errores en el pasado, por supuesto, siempre habrán. De los errores vamos a aprender. Yo creo que debemos unificarnos para tener escuelas y colegios dignos para la gente más pobre, porque es la gente que a la final está en la educación fiscal. Un saludo y un abrazo a todos y a todas, y muchas gracias por la invitación. Realmente, les repito, siempre es un placer. Bienvenido, muchísimas gracias a usted por habernos acompañado en esta noche y haber compartido con nosotros estos criterios. Con este diálogo, además, vamos cerrando la edición informativa de esta noche. Son las